Capítulo 8. La interrupción, como sobre una superficie de Riemann. La definición, quiero decir, la descripción más simple de la conversación más simple, podría ser la siguiente. Cuando dos personas hablan juntas, no hablan juntas, sino por turno. Uno dice algo, luego se detiene. El otro, otra cosa, o la misma cosa, y se detiene. El discurso coherente que llevan consigo está compuesto de secuencia que cuando cambian de pareja se interrumpen, incluso si se ajustan para corresponderse. El hecho de que el habla necesite pasar de uno a otro, ya sea para confirmarse, ya sea para contradecirse o desarrollarse, demuestra la necesidad del intervalo. Se interrumpe el poder de hablar, y esta interrupción desempeña un papel que parece subalterno, el papel precisamente de una alternancia subordinada. Papel, sin embargo, tan enigmático que puede interpretarse como portador del enigma mismo del lenguaje. Pausa entre las frases, pausa de un interlocutor a otro y pausa alerta, la de la escucha que duplica el poder de locución. Me pregunto si se ha reflexionado lo suficiente sobre las diversas significaciones de esta pausa. Sin embargo, la única que permite que se constituya el habla como conversación e incluso como habla. A quien habla sin parar terminan por encerrarle. Recordemos los terribles monólogos de Hitler, y cualquier jefe de Estado, si se goza de ser el único que habla, y gozando de su habla altiva y solitaria, la impone a los demás con descaro como un habla superior y suprema, partícipe de la misma violencia del dictare, la repetición del monólogo imperioso. Consideremos la conversación más seguida, la más sustraída al capricho aleatorio. Incluso si el discurso es coherente, siempre debe fragmentarse cambiando de protagonista. De uno a otro se interrumpe. La interrupción permite el intercambio. Interrumpirse para escucharse, escucharse para hablar. No obstante, es evidente que las paradas que puntúan, escanden y articulan el diálogo no son siempre de la misma especie. Hay paradas que bloquean la conversación. Kafka deseaba saber en qué momento y cuántas veces, cuando 8 personas están sentadas en el horizonte de una conversación, conviene tomar la palabra si no se quiere pasar por silencioso. Pero tal silencio, aunque fuere desaprobador, constituye la parte motriz del discurso. Sin ella no se hablaría, a no ser que con posterioridad haya que preguntarse si no se estaba confundido acerca de la actitud del interlocutor y si el otro no te ha hecho hablar, tal como en otras circunstancias se le reprocharía al huésped al habernos hecho beber. Por lo demás, es la misma embriaguez. Punto. E incluso cuando el mutismo es un rechazo, rara vez es abrupto, sino que toma parte en el discurso, lo modula con sus matices y coopera en la esperanza o en la desesperanza de una concordia final. Todavía no es más que un habla diferida, o bien lleva la significación de una diferencia tercamente mantenida. La interrupción es necesaria en cualquier sucesión de hablas. La intermitencia hace posible el devenir. La discontinuidad asegura la continuidad de la escucha. De aquí habría ciertamente que sacar muchas conclusiones, pero por el momento quisiera mostrar que esta intermitencia mediante la cual el discurso se convierte en diálogo, es decir, en discurso, se presenta según dos direcciones muy diferentes. En el primer caso, la parada intervalo es comparable a la pausa ordinaria que permite el por turnos de una conversación. Entonces la discontinuidad es esencial, puesto que promete el intercambio. Esencial pero relativa. Ella apunta, es, ya fuere tarde o nunca, y al mismo tiempo desde hoy, la afirmación de la verdad en la que ya no cesará el discurso coherente y sin cesar se confundirá con su reverso silencioso. Dentro de esta perspectiva, la ruptura, incluso si la fragmenta, la contraría o la perturba, hace el juego del habla común. No solo da sentido, sino que despeja el sentido común como horizonte. Es la respiración del discurso. En esta categoría vendrían a agruparse todas las formas que dependen de una experiencia dialéctica de la existencia y de la historia, desde la charla cotidiana hasta los más altos momentos de la razón, de la lucha y de la práctica. Interrumpirse para escucharse. Pero hay otra clase de interrupción, más enigmática y más grave, la que introduce la espera que mide la distancia entre dos interlocutores, ya no la distancia reducible, sino la irreducible. He hecho muchas veces alusión a ella en estos estudios.
Me contentaré con hacer otra vez alusión a ella. En el espacio interrelacional puedo intentar comunicar con alguien de diversas maneras. Una primera vez considerándole como una posibilidad objetiva del mundo y según la forma de la objetividad. Una segunda vez mirándole como a otro yo, muy diferente quizá, pero cuya diferencia pasa por una identidad primera, la de dos seres que tienen ambos la misma posibilidad de hablar en primera persona. Una tercera vez ya no en una relación mediata de conocimiento impersonal o de comprensión personal, sino en una tentativa de relación inmediata, el mismo y el otro pretendiendo perderse uno dentro de otro o aproximarse uno a otro de acuerdo con la proximidad del tuteo que olvida o borra la distancia. Estas tres relaciones tienen en común el tender a la unidad. El yo quiere anexarse al otro, identificarlo consigo, convirtiéndolo en su cosa o estudiándolo como una cosa. O bien quiere recuperar en el otro a otro yo, ya sea por el reconocimiento libre o por la unión instantánea del corazón. Queda otra modalidad, sin modo. Esta vez ya no se trata de una busca unificadora, entiendo que será búsqueda unificadora. Ya no quiero reconocer en el otro a este o esto que una medida todavía común. La pertenencia a un espacio común mantiene en una relación de continuidad o de unidad conmigo. Ahora, lo que está en juego es la extrañeza entre nosotros, y no solo esta parte oscura que se escapa de nuestro mutuo conocimiento y no es nada más que la oscuridad de la posición en el yo. La singularidad del yo singular. Extrañeza que es todavía muy relativa. Un yo siempre se aproxima a un yo, incluso la diferencia, la competencia, el deseo y la necesidad. Ahora, lo que está en juego y exige relación es todo lo que me separa del otro, es decir, el otro en la medida en que estoy infinitamente separado de él. Separación, fisura, intervalo que le deja infinitamente fuera de mí, pero que pretende fundar mi relación con él en esta misma interrupción, que es una interrupción de ser. Alteridad por la cual él no es para mí. Hay que repetirlo. Ni otro yo, ni otra existencia, ni una modalidad o un momento de la existencia universal, ni una supraexistencia, Dios o no Dios, sino lo desconocido en su distancia infinita. Alteridad que se sitúa bajo el ascendiente del neutro. Para simplificar, digamos que por la presencia del otro entendido como neutro, hay en el campo de las relaciones una distorsión que impide toda comunicación recta y toda relación de unidad. O incluso una anomalía fundamental que le corresponde al habla no reducir, sino llevar consigo, aunque fuere sin decirla o sin significarla. Ahora bien, a este hiato, la extrañeza, la infinidad entre nosotros, responde dentro del lenguaje mismo la interrupción que introduce la espera. Solo que comprendemos bien que aquí la detención no está marcada necesaria ni simplemente por silencio, un blanco o un vacío, qué burdo sería eso, sino por un cambio en la forma o la estructura del lenguaje, cuando hablar es en primer lugar escribir. Cambio comparable metafóricamente al que hizo con la geometría de Euclides la de Riemann. Valery confesaba a un matemático que premeditaba escribir, hablar, en una superficie de Riemann. Nota al pie. Encuentro en el libro de Judith Robinson, L'analyse de l'esprit dans les cahiers de Valéry, ediciones José Corti, una indicación al respecto. M. Montel relata la siguiente anécdota. Cita. Los matemáticos utilizan un instrumento llamado superficie de Riemann. Es un bloc de notas ideal que contiene tantas hojas como sea necesario, cuyo espesor total siempre es nulo y que están atadas entre sí según determinadas reglas. En esta superficie de hojas inscriben varios números de los que varios ocupan el mismo sitio en diferentes hojas. Durante una conversación, Valery me dijo: ¿a usted no le parece que las conversaciones suceden sobre una superficie de Riemann? Le digo algo. Ese algo está inscrito en la primera hoja, pero al mismo tiempo preparo en la segunda hoja lo que le diré a continuación, e incluso en una tercera hoja lo que vendrá después. Por su parte, usted me responde en la primera hoja, mientras pone en reserva en otras hojas lo que piensa decirme más tarde. Por supuesto que la imagen sigue siendo muy poco satisfactoria, puesto que aquí el discurso, en vez de implicar una verdadera
dehiscencia del lenguaje, solo recurre a lo que podría llamarse el principio de las palabras retrasadas. Fin de la cita, de la nota al pie. Cambio tal que hablar, escribir, es dejar de pensar solo con miras a la unidad. Cambio tal que hablar, o sea, escribir, es dejar de pensar solo con miras a la unidad y hacer de las relaciones de hablas un campo esencialmente disimétrico, regido por la discontinuidad, como si se tratara, habiendo renunciado a la fuerza ininterrumpida del discurso coherente, de despejar un nivel de lenguaje donde se pueda ganar el poder no sólo de expresarse de un modo intermitente, sino de conceder la palabra a la intermitencia, habla no unificante, que acepta no ser ya un tránsito o un puente, habla no pontificante, capaz de franquear las dos orillas, separada por el abismo, sin colmarlo y sin reunirlas, sin referencias a la unidad. Entre estas dos clases de interrupción, tal como acabo de esquematizarlas, teóricamente la diferencia es muy firme. Esta diferencia corresponde a las dos clases de experiencia del habla, una que es dialéctica, otra que no lo es. Una habla del universo, que aspira a la unidad y ayuda a cumplir el todo. La otra habla de escritura, que lleva una relación de infinidad y de extrañeza. Sin embargo, esta diferencia decisiva es, en su decisión, siempre ambigua. Cuando dos personas hablan, el silencio que les permite, al hablar juntas, hablar por turno, todavía no es más que la pausa alternada del primer grado, pero ya y además, en esta alternancia, puede estar trabajando la interrupción por la cual se indica lo desconocido. Nota al pie. O digamos otra vez de un modo simplificado, los protagonistas de un diálogo hablan de un modo dividido, no solo porque cada uno lleva consigo una afirmación personal, limitada y diferente que querría hacerse común, es la perspectiva dialéctica, sino con el fin de convertir en hablante al habla como diferencia, es decir, también realizar esa misma interrupción que es la única en decidir acerca de la diferencia como habla. Fin de la nota al pie. Y hay algo más grave. Cuando el poder de hablar se interrumpe, no se sabe, nunca se puede saber a las claras qué está actuando. La interrupción que permite el intercambio o la que suspende el habla para restaurarla en otro ámbito, o la interrupción negadora que, lejos de ser todavía el habla que toma aliento y respira, pretende, si es posible, asfixiarla y destruirla como para siempre. Por ejemplo, cuando la interrupción es la del cansancio, del dolor o de la desgracia, esas formas del neutro. ¿Sabemos de qué experiencia depende? ¿Podemos estar seguros de que incluso siendo esterilizante sea solamente estéril? No, no estamos seguros, lo cual además aumenta el cansancio y la desgracia. Presentimos, por otra parte, que si el dolor o el cansancio y la desgracia excava entre los seres un vacío infinito, este vacío es quizá lo que más importase, dejándolo vacío, conducir hasta la expresión, hasta el extremo de que hablar por cansancio, dolor o desgracia pudiera ser hablar según la dimensión del lenguaje en su infinidad. Y no es posible ir más lejos aún. Supongamos una interrupción de algún modo absoluta y absolutamente neutra. Supongámosla no ya interior a la esfera del lenguaje, sino exterior y anterior a toda habla y a todo silencio. Llamémosla la última, la hiperbólica. Habríamos alcanzado con ella la ruptura que nos liberaría, aunque fuera hiperbólicamente, no sólo de toda razón, esto sería poco, sino de toda sin razón, es decir, de esta razón que es todavía la locura. O bien no estaríamos obligados a preguntarnos si de tal interrupción el propio salvajismo no vendría una exigencia a la que habría que responder hablando, e incluso si hablar, escribir, no es todavía pretender involucrar el afuera de toda lengua en el lenguaje mismo, es decir, hablar en el interior de este afuera, hablar según la medida de aquel fuera de, que estando en cualquier habla, corre también el riesgo de volver a lo que se excluye de todo hablar. Escribir, trazar un círculo en cuyo interior vendría a inscribirse el afuera de todo círculo. No sigamos más adelante y resumamos. Primero, tenemos dos grandes distinciones que corresponden a una exigencia dialéctica y a una exigencia no dialéctica del habla. La pausa que permite el intercambio, la espera que mide la distancia infinita. Pero con la espera, lo afirmado no es sólo la bella ruptura que prepara el acto poético, sino también, al mismo tiempo, otras formas
de cesación, muy profunda, muy perversa, cada vez más perversa, y siempre tales que si se las distingue, esta distinción no aparta, sino que postula la ambigüedad. Así hemos distinguido tres: una donde el vacío se convierte en obra, otra donde el vacío es cansancio, desgracia, y otra, la última, la hiperbólica, donde se indica la desobra, quizá el pensamiento. Interrumpirse para escucharse, escucharse para hablar, y finalmente hablando solo para interrumpirse y hacer posible la imposible interrupción.